Mi vida ha sido muy complicada. Fíjate que desde que fui concebido ya había una situación un poco anecdótica porque mamá, por ejemplo, es una persona que ha vivido en el campo muchos años. Cuando quedé embarazada, ella seguía trabajando en el campo y no te hablo del campo como que limpiando, haciendo una actividad como de hombre. Cuando llega el mes 8, mamá tuvo una hemorragia. Entonces ella entre como vergüenza al papá le dijo, papá, eso está pasando. Llegan al hospital del Valle, es en el Valle acá en Chocope, pasa que llega y el médico de turno ya salía, entonces como que en la puerta lo encuentran y por el caso tan grave le dicen a mamá que ya no podían atenderme, pero por humanidad y por salvar la vida de ella es que me van a atender. Y ellos pensaban que yo ya había perdido todo tema de vida. Lo raro, lo extraño fue que cuando ellos hacen la cesárea para retirarme, se dan cuenta que yo todavía tenía latido. Entonces ahí hacen todo un tema para llevarme a atender y es que ahí pues entro a un proceso de incubación para poder terminar el proceso de maduración y eso fue las complicaciones en realidad cuando yo nací a los 8 meses. Mi condición de discapacidad que actualmente tengo no es por nacimiento, mi condición de discapacidad es adquirida. Entonces, al nacer a los 8 meses, yo obviamente me recupero, comienzo ya como un niño con todas sus habilidades para caminar y desarrollarse, y me toca la vacuna para la poliomielitis. Entonces, mamá me vacuna como todo niño me tocaba, y a la semana mamá tenía que hacer un viaje. En mitad de camino, a Piura, yo empecé con mucha fiebre, entonces mamá no sabía qué hacer, si ir o regresar. Entonces toma la decisión de tener que bajarse y venir a Trujillo de nuevo, a mitad de camino. Entonces yo tuve que irme de emergencia al hospital, al médico particular, porque en el tiempo de emergencia el paciente se moría. Me dijeron que era ya pues la poliomielitis que le estaba cogiendo cuadraplégica. Entonces lo que sucede es que mis brazos, mi cuerpo, mis piernas, todos quedaron ya inmóviles, había llegado a la columna. Lamentablemente fue por una condición en esa época que los médicos le explicaron a mamá que fue por una mala refrigeración de la vacuna que me pusieron. Quiere decir que el lote que se usó para la vacunación de todas esas personas también tuvieron esa condición. Y esa puerta la abría, pero despacito para poder ir mirar. Y todos jugaban, todos saltaban, todos corrían. Y yo no podía hacerlo. Y me costaba mucho acercarme. Pasaron los meses y mamá me iba sacando a la puerta. Se sentaba conmigo para que tenga menos temor. Y empiece a tomar un poco más de confianza. Y me sentaba ahí, y me sentaba, y empezaba a mirar. Y se empezaban poco a poco a acercar las personas. Todos piensan que yo he sido así, muy, muy conversalón. Yo tengo mucha facilidad para poder llegar. Todos piensan que he sido de pequeño. No ha sido así. No ha sido así. Yo tuve que decidir a muy temprana edad. Me tocó decidir a muy corta edad de que eso era lo que tenía que hacer, porque no tenía otro camino, no tenía otra opción de decir, alguien lo va a ver por mí, lo va a hacer por mí. Sabía que estaba literalmente solo en este camino. La relación con mi padre ha sido una relación, digamos, neutral. No ha sido una relación tan pegada, tan cariñosa, puesto que él tampoco vivió mucho con nosotros por su trabajo. Él estaba muchos meses fuera y cada vez que venía era poco. Me puso bien dura la vida a él, créeme que sí. Pero hoy a eso le atribuyo las condiciones que me han permitido poder abrirme un espacio en esta sociedad
lamentablemente que no es igualitaria, pues. Mi padre como una persona que vino de la parte andina, gustaba mucho de su música, la música folclórica. Entonces esta radio la tenía al pie de su cama y todas las mañanas a las 4 de la mañana, 4 de la madrugada, 4:30, 5 de la madrugada, él encendía. Para mí era muy incómoda porque ya sonaba y nosotros descansando. Pero esta radio de esa manera ha significado también ese motor que ha hecho que yo hoy esté en la cultura, haga danza, haga folclore, porque aquí empecé a escuchar las primeras melodías sobre lo que es la música folclórica. Yo tenía pues todavía 5 años, 4 años, entonces escuchaba y particularmente se pegó en mí una canción como lo conté o lo mencioné o le he dicho, un huayno que se llama La Rosa Blanca y aquí lo escuchaba. Todas las mañanas la escuchaba y en su momento era como incómodo. Finalmente se instaló en mí y empecé a amar, amar, amar. Años más adelante, esto ha servido para poder yo saber que lo que ya desde muy pequeño escuchaba, actualmente es parte de mi vida. Ya mi padre está en el cielo, obviamente descansando, pero hasta el día de hoy lo siento conmigo porque él en mí hizo nacer inconscientemente este amor que hoy por hoy de una u otra manera me mantiene firme, me mantiene vivo, sabiendo que la decisión que tomé hace cuántos años, hoy en día la volvería a tomar miles y miles de veces, no lo dudaría. Mamá me puso en la escuela porque tuvo una directora que le supo entender su caso y me buscó una profesora a su criterio la más apropiada para mi caso, para poderme atender. Violeta, la profesora Violeta. Cuando yo tenía 9 años, estaba estudiando en el Colegio de la Caridad y sucedió una anécdota que la maestra, en vez de castigar al alumno como debería por una travesura que había hecho, no lo hizo y todos pensábamos en esa edad que lo iba a castigar, pero no lo hizo. Me llamó mucho la atención que después de tanta situación áspera que le generó, ella lo llevó. Y cuando él regresa, mi compañero regresa llorando. Pero regresa llorando y me comenta de que no fue lo que él esperaba. La maestra le habló con el corazón. Y es ahí donde yo entendí que realmente qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería desarrollar por el resto de mi vida. Esa acción que la maestra hizo abrió mi corazón y mi mente para hoy entender y poder seguir ese legado. Ella es Violeta Mariño Méndez, la responsable cuando encuentro mi propósito yo a los 9 años. Yo estaba a mitad de primaria y ella es la que hace con sus acciones que yo aprenda a qué es el servicio de vocación. Aquí estoy yo y pues esta es la promoción con todos mis compañeritos que en esa época pues se encargaron mucho de hacer que yo me sienta como ellos, como uno más, ¿no? Sin sentirme limitado ni discriminado. Actualmente ella ya no está con nosotros, pero sí conmigo camina siempre. Ella me pidió y me dijo, hijo, nunca dejes tus sueños porque tú vas a alcanzarlos, vas a brillar, no lo dejes. A la edad de 7 años, mi vida se inicia acercándome a la vida pastoral. En la capilla que está muy cerca de la casa donde mis padres viven, mi vida empieza a formarse con los sacerdotes de la misión irlandesa. La misión irlandesa tenía por costumbre desarrollar concursos interpastorales. Todos los centros pastorales preparaban sus grupos y rendían un homenaje a la Natividad, a la Navidad. Se creaba una obra teatral con danza, música, canto. Esto pasó durante muchos años y yo seguí de cerca todo esto. Jesús, está abierto, mira. Este de acá, yo pensé que lo habían botado, mira, no existía, sigue, mira este tazoncito de acá, este tiene años, yo cuando llegué aquí ya existía, y acá sembraban, Cuando yo termino la primaria,
yo continuaba asistiendo acá. Era un espacio donde yo me refugiaba, donde la felicidad era muy plena para mí, en donde encontraba a mí mismo, me encontraba conmigo. Para mí esta casa es muy importante. Caminar ahora por acá me ha hecho recordar años y décadas de lo que ha significado que el tiempo pasa por ti. Estuve ahí hasta los 16 años aproximadamente. Ahí hice un corte para luego pasar a ausentarme. Cuando retorno después de estudiar y regreso aproximadamente en el año 99, diciembre del 99, es que paso por la capilla nuevamente y me encuentro con mis compañeros y me invitan a participar, a acercarme. Y es ahí donde se da el concurso, termina ese concurso de ese año, del año 99, y empezábamos el 2000. Para mí, cuando yo empiezo esto, yo no sabía absolutamente nada de danza, Fernando. Yo venía acá a la parroquia, pero yo no sabía, yo solo gustaba de eso. Y fue un reto muy grande cuando me asumo la responsabilidad de hacer eso. Sí, pues, ¿cómo? Tú eras el maestro que orientaba tuyo. ¿Cómo va a enseñar a danzar si él no puede ni pararse? Exacto. Y así, tú nos enseñabas, nos orientabas, hablabas, decías esto y danzábamos. Todo, pues. Y yo tenía ese compromiso porque se me dio la responsabilidad, ni siquiera yo lo había asumido y terminé por ser el que iniciaba con ustedes esto. Y claro que sí, tus palabras me traen al recuerdo nuevamente eso. Fue un compromiso de aprender lo que para mí era inexperiencia total, inexperiencia, yo no sabía, pero feliz, mira cómo han pasado los años. Eso hace entender de que cuando tú quieres hacer algo, no hay nada que te detenga. Fernando se convirtió en esa parte importante en decir, pues vamos a continuar, si es que no se puede decir acá en este lugar, vayamos a otro sitio, pero hagamos lo que nos gusta. Y él es el que nos motiva a todos y a mí me motiva también a hacerlo. Cuando me encuentro en estos días con Fernando, yo no lo sabía que él iba a estar acá, llena mi corazón de ese palpitar vivo de hace más de 24 años que él confió en mí y me dijo, pues dirige tú. Entonces, al entregarme a mí la responsabilidad de continuar, de formar un grupo netamente de danzas para el centro pastoral, es que me veo en la necesidad y en la responsabilidad de aprender danzas, porque ya no podía solamente estar mirando, tenía que aprender porque por el factor económico no había para poder traer profesores. Entonces es ahí donde yo asumo esa responsabilidad y me voy en busca de aprender. Amigo mío, Roberto, qué gusto, hermano. Déjame felicitarte. A coordinar algo por acá, te digo unas cositas y me encontré contigo. La vida nos ha juntado. William para mí prácticamente es un gran amigo que yo lo considero mucho porque cada vez que nos encontramos y nos damos un abrazo, es un abrazo franco, sincero. Cada vez que converso con él y cada vez que veo su mirada o sus palabras hacia mí de admiración y de respeto y yo hacia él, es recíproco, es algo sincero. Se merece todo mi respeto y admiración porque es un muchacho que ha sabido salir adelante pese a todas las adversidades que él ha vivido. Una persona así que salga adelante de esa manera y todavía enseñando baile, enseñando danza, que es una cosa que si tú lo ves ahí dices, pero ¿cómo puede enseñar danza a él? Yo conocía un poco que en el Instituto Pedagógico Indoamérica se dictaban cursos de danzas folclóricas. Entonces tomo la iniciativa de acercarme, ir por mis propios medios a aprender. Pero grande fue la sorpresa cuando al ver mi discapacidad, ellos me negaron el hacer la inscripción. Para lograr inscribirme, me valí del corazón de una persona. ¿Qué quiero decir? Que yo le contaba a una de las bailarinas de aquella época de la asociación que deseaba aprender, que deseaba inscribirme, pero le conté que no me dejaban. Y para mí fue la sorpresa cuando una noche a clase llega y me dice, corre a abrazarme, me dice, ¿ya qué? Le digo, ya estás inscrito, ya te inscribí. Y es ahí donde yo empecé a aprender, desarrollando yo mismo la manera de cómo captar todo y tenerlo acá, y tenerlo acá, y tenerlo acá, y buscar la forma como trasladarlo de nuevo a las personas que ya tenía yo como responsabilidad. Si yo quiero, por ejemplo, decirle, quiero que hagas un sonido y con los pies, por ejemplo, acá le hago, repíteme esto. Entonces la persona
imita el sonido de lo que yo hice con la pierna. Y le digo acá, hay un golpe acá. Entonces empecé a utilizar el sonido, los golpes, y empezar a utilizar una forma de cómo llevar esto a las personas. Voy a hacerme de la idea que voy a subir y bajar una grada, subir y bajar una grada. En este caso, por ejemplo, uno en cada cuadrito. A ver, arriba y abajo, los tres iguales, ¿ya? Para hacer sintonía, 1, 2, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba, y ahora vamos a sacar con la melodía. Derecho, derecho, eso. Abrimos un poquito más afuera, eso. Y vamos los brazos arriba, sin llevarlo de lado a lado, sin llevarlo de lado a lado. Al contrario, al descubrir que eso realmente me empezaba a funcionar, actualmente me hace recordar más de años atrás, años, cuando esas voces me decían que tú no podías, que no lo ibas a poder hacer, que tú no lo vas a lograr. Entonces, al darme cuenta que eso sí era efectivo, simplemente sentí que encontré esa llave de aquella puerta que por más quería entrar y que quería entrar, no lo podía lograr. No podía porque sentía que todos lo hacían de una manera, como que todos siguen esa misma línea. Y yo veía que para mí era inalcanzable. La felicidad, de verdad plena, empecé a sentir en ese momento que es lograr vencer la adversidad. INCARI es una asociación cultural sin fines de lucro. Es una organización cultural fundada y organizada para poder servir y ayudar a través de la cultura, un medio, un canal para poder llegar a más personas, para tener un estilo diferente de vida a través de la cultura. Yo a veces me quiebro con alguna circunstancia o soy bastante influenciable en otras y lo veo a él que puede, me inspira a ponerme firme y decir yo también puedo. Si él pudo, yo también puedo. A nosotros particularmente nos enseña el respeto, nos enseña la confraternización, nos enseña a siempre pensar en los demás y no solamente pensar en nosotros mismos. Para William siempre la persona va a poder. Para William siempre no hay como no puedo, no. Para él no existe esa palabra. INCARI para mí es todo, es haber logrado personalmente esas adversidades del no vas a poderlo ser, convertirlas y transformarlas acá. INCARI para mí significa el antes, el después y lo que quiero seguir logrando. Para mí INCARI es el todo. Es un legado que le dejo a la vida, es un legado que quiero entregar a todas las personas que sientan que realmente todo se puede lograr. Si la danza no se hizo para una persona con discapacidad, pues créanme que esta es una muestra que sí se puede. Estoy seguro que mi papá, de donde él se encuentra, no solo está orgulloso, porque él vive acá. Él vive conmigo. Él me enseñó el amor por la cultura. Desde muy pequeño, sin darme cuenta con esas canciones, él formó en mí el amor por lo que nunca voy a dejar de hacerlo. El compromiso es con ese hombre que supo, bajo su fuerza y su dureza de palabras, formarme para que hoy continúe este legado. Estoy contento y estoy muy seguro que mi padre está muy orgulloso de mí. Yo le diría a estas personas que tienen cualquier limitación física o cualquier limitación de cualquier índole, de que ellos pueden, que ellos son muy importantes, que son muy grandes y que no solo se atrevan, sino que vayan a la acción a hacerla. No solo está en quererlas, sino en hacerlo. Yo lo he logrado. Es verdad, a mí me ha costado bastante. He tenido que luchar contra la sociedad, que es lo más duro que nos toca vivir, contra aquella situación muy áspera cuando te miran o se burlan, o aquellas risas con murmullos que muchas veces dicen más de esas solo palabras en silencio. Yo les diría a todos ellos que de verdad ya son ganadores, porque ya están acá y se están haciendo presentes, que solo abracen sus sueños, que los abracen con tanta fuerza, así que lo abracen con fuerza y que vayan tras eso, porque si ellos no lo hacen, pues nadie lo va a hacer por ellos. A bailar.